Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hello You. Hoy veremos la continuación de Cafecito con Teachers. Hello everybody, my name is Emmanuel. Hello, I am Theophanes. Hi, my name is Lydia. Hello, my name is Clever Leon. Hello everyone, I am Ruben Rumi. Hi, I am Berly. Okay, number 4, it says mother tongue. First language, also known as mother tongue, is generally the language of the person first. However, one can have two or more native languages, thus being a native bilingual or indeed multilingual. The order in which these languages are learned is not necessarily the order of proficiency. Lacking in first language skill often make learning other languages difficult. Often a child learns the basis of his or her first language or languages from his family. The term mother tongue, however, should not be interpreted to mean that it's the language of one's mother. For instance, in some paternal societies, the wife moves in with the husband and thus may have a different first language or dialect than the local language of the husband. Yet their children usually only speak their local language. Bien, la traducción al español habla esto, dice nuestra lengua materna o primer idioma o primera lengua, también es conocido como lengua materna, ¿no? O madre lengua, que generalmente es el idioma que las personas hablan primero. Sin embargo, uno puede tener dos o más idiomas nativos, siendo así un nativo bilingüe o, de hecho, es multilingüe. El orden del cual estos idiomas son aprendidos no necesariamente va a ser el orden de la eficiencia. A falta de un primer idioma, esto hace que el aprendizaje de otros idiomas sean difíciles, ¿no? O sean dificultosos. Un niño aprende las bases de su primer idioma o idiomas de su familia, ¿no? El término mother tongue, sin embargo, no necesariamente debe ser interpretado a que esto es el idioma de la madre, ¿no? Por ejemplo, en algunas sociedades paternales, la esposa se muda con el esposo y así pueden tener una primera diferencia en el idioma o dialecto, aunque aún solamente los niños puedan hablar el idioma local. Number 10, it says, according to the passage, the first language skills. De acuerdo a la lectura o al texto, las habilidades del primer lenguaje, del primer idioma, letra A, take a very long time to develop, play an important role in learning a new language, are not transferable to the second language, can also have negative effects in the foreign language acquisition, and can aid children only the beginning stage of learning a second language. Okay. Dice letra A, toma mucho tiempo en desarrollarlo. Letra B, juega un papel importante, un rol importante en el aprendizaje de un nuevo idioma. Letra C, no son transferibles o no se transfieren al segundo idioma. Letra D, pueden también tener efectos negativos en la adquisición de un nuevo idioma, un idioma extranjero. Letra E, puede ayudar a los niños solamente al inicio o al principio de cada estado, ¿no? De cada parte del aprendizaje de un nuevo idioma. En este caso sería la letra B, letter B. According to the passage, first language skills play an important role in learning a new language. Okay, and number 11. We understand from the passage that nosotros entendemos de acuerdo al texto que most bilingual don't have dominant language. The acquisition of the first languages is the most complex skill anyone ever learns. Let us see, most children
have learning difficulties in acquisition of the first languages. Letter D, one's mother tongue may not be the language of the parents. And letter E, it's very rare for bilinguals to have equal competence in both their languages. Muchos o la mayoría de las personas bilingües no tienen un dominio de un idioma. Letter B, la adquisición de un primer idioma tiene habilidades mucho más complejas para alguien que quiera aprender. Letra C, la mayoría de los niños tienen dificultades en el aprendizaje, en la adquisición de un primer idioma. La lengua materna de uno puede no ser el idioma de los padres. Letra E, es muy raro para los bilingües tener una competencia igual en ambos idiomas. Okay, here is letter D. Yes, we understand from the passage that one's mother tongue may not be the language of their parents. Number 12. It says one can infer from the reading that nosotros podemos deducir o inferir de la lectura que A says one cannot be a native speaker of more than 2 languages. Letter B, very few children throughout the world learn to speak 2 languages. Letter C, it is possible for a bilingual to become more competent in his second language. Bilingual use their 2 languages for different purposes and functions. And letter E, only a few people learn to speak his or her mother language like a native. Letra A dice, uno puede ser un hablante nativo de más que de 2 idiomas. Letter B, muy pocos niños en todo el mundo aprenden a hablar 2 idiomas. Letra C dice, es posible para un bilingüe llegar a ser más competente en su segundo idioma. Letra D, los bilingües usan 2 idiomas para diferentes propósitos y funciones. Y letra E, solo pocas personas aprenden a hablar su lengua materna o idioma de su madre como un nativo. En este caso es letter C. It is possible for a bilingual to become more competent in his second language. Podemos inferir, de acuerdo a la lectura, que es posible que para un bilingüe llegue a ser más competente en su segundo idioma. Okay, the passage number 5 is about human development. Okay, in English, when early humans hunted and gathered food, they were not in control of their environment. They could only interact with their surroundings as lower organisms did. When humans learned to make fire, however, they became capable of altering their environment. To provide themselves with fuel, they stripped bark from trees, causing the trees to die. Clearings were burned in forests to increase the growth of grass and to provide a greater grazing area for the wild animals that humans fed upon. This development led to farming and the domestication of animals. Fire also provided the means for cooking plants, which had previously been inedible. Only when the process of meeting the basic need for food reached a certain level of sophistication was it possible for humans to follow other pursuits such as the founding of cities. In Spanish, bueno, dice, cuando los primeros humanos cazaban y recolectaban comida, ellos no tenían el control de su entorno o medio ambiente. Ellos solo podían interactuar con su entorno como lo hacían los organismos inferiores. Sin embargo, cuando los humanos aprendieron a hacer fuego, se volvieron capaces de alterar su entorno o su medio. Para abastecerse de combustible, ellos quitaban la corteza de los árboles, causando la muerte de los árboles. Se quemaron los claros en los bosques para aumentar el crecimiento de hierba o pasto y proporcionar una mayor área de pastoreo para los animales salvajes de los que se alimentaban los humanos.
Este desarrollo llevó a la agricultura y a la domesticación de animales. El fuego también proporcionó los medios para cocinar plantas que previamente habían sido incomibles, ¿no? O que no eran comestibles. Solo cuando el proceso de satisfacer las necesidades básicas de alimentos alcanzó un cierto nivel de sofisticación, fue posible que los humanos siguieran otras actividades como la fundación de ciudades. The passage mainly concerned with, el pasaje se refiere principalmente a the evolution of farming techniques, la evolución de técnicas agrícolas. Letter B, the role of hunting as a source of food, el papel de la caza como fuente de alimento. Letter C is how the discovery of fire changed the development of mankind. La letra C quiere decir cómo el descubrimiento del fuego cambió el desarrollo de la humanidad. La letra D, basic food gathering techniques of early humans, las técnicas básicas de recolección de alimentos de los primeros humanos. Letter E, how people supply themselves with food prior to the discovery of how to make fire. Cómo las personas se abastecían de alimentos antes de preferir hacer fuego, ¿no? Entonces, de acuerdo al pasaje, lo principal que menciona es la letra C, how the discovery of fire changed the development of mankind, ¿no? A partir del fuego, cómo cambió todo en cuanto a la historia del desarrollo del humano. Okay, number 14. One can infer from the passage that the discovery of how to make fire, que dice, uno puede inferir del pasaje que el descubrimiento de cómo hacer fuego, la letra A dice, improve the hunting skills of early humans, mejoró las habilidades de caza de los primeros humanos. La letra B, caused early humans to interact with their surroundings as lower organisms did, hizo que los primeros humanos interactuaran con su entorno como lo hicieron los organismos inferiores. Letter C, taught early humans how to live with lower organisms, enseñó a los primeros humanos cómo vivir con organismos inferiores. Letter D, increased alimentary options for early humans, incrementó las opciones de alimentación para los primeros humanos. Y la letra E, made it easier for early humans to gather food, hizo más fácil que para los primeros humanos recolectar alimentos. Entonces dice, ¿cómo puedo, o qué es lo que uno puede inferir del descubrimiento del fuego? Es la letra D, ¿no? Lo principal, que es incrementaron las opciones de alimentación para los primeros humanos. A partir del fuego ya hicieron muchas otras cosas. Okay, number 15. As we understand from the passage, early humans, como entendemos por el pasaje, los primeros humanos, es la letra A, didn't eat plants before they learned how to control fire. Los primeros humanos no comieron plantas antes de aprender a controlar el fuego. It's incorrect. Ellos ya comían plantas antes. Letter B, used fire as a tool to alter their surroundings. Esta puede ser, ¿no? Porque dice, los primeros humanos usaron el fuego como herramienta para alterar su entorno. La letra C dice, obtuvieron mejor control del medio ambiente o del entorno cuando aprendieron a vivir con los organismos inferiores. Well, I think it's not okay. It's not correct according to the passage. It's not the main thing. And letter D is started to maintain their food supply by hunting and gathering food when they started cooking with fire. Comenzaron a mantener su suministro de alimentos, cazando y recolectando comida cuando ellos empezaron a cocinar con fuego. Well, they started to maintain their food. I think it's not the main option also. And letter E, were the prey of many predators. Los primeros humanos fueron la presa de muchos depredadores. Okay, it doesn't mention in the passage. So the only option is letter B. Como entendemos por el pasaje, los primeros humanos usaron el fuego como herramienta para alterar su entorno.
Passage number 6, ultralight airplanes. An ultralight airplane is very different from a conventional airplane. It looks like a long chair with wings, weighs no more than 254 pounds, flies up to 60 miles an hour, and carries about 5 gallons of fuel. Most ultralights are sold as kits and take about 40 hours to assemble. Flying an ultralight airplane is so easy that pilot with no experience can fly one. Accidents are rarely fatal or even serious because the ultralight lands so slowly and gently and carries very little fuel. Some models now have parachutes attached, while others have parachute packs which pilots can wear. En español más o menos sería así. Un avión ultraligero es muy diferente a un avión convencional. Parece una silla de jardín con alas, no pesa más de 254 libras, vuela a 60 millas por hora y transporta alrededor de 5 galones de combustible. La mayoría de los aviones ultraligeros se venden como kits y tardan unas 40 horas en montarse. Volar un avión ultraligero es tan fácil que un piloto sin experiencia puede hacerlo. Los accidentes rara vez son fatales o incluso graves, porque este avión ultraligero aterriza de manera suavemente y muy lento y lleva poco combustible. Algunos modelos ahora tienen paracaídas adjuntos, mientras que otros tienen paquetes de paracaídas que los pilotos pueden utilizar. Okay. Question number 16. According to the passage, pilots. A ver, vamos analizando oración por oración para saber con cuál nos quedamos. Dice que de acuerdo al pasaje, los pilotos prefieren volar con los aviones ultraligeros en lugar de las aeronaves regulares. Esto no se menciona con precisión en el texto, pero sin embargo da algunas indicaciones cuando dice, por ejemplo, que todas las personas lo pueden volar y algo así, ¿no? En la B dice que puede pesar hasta 250 libras, dependiendo del modelo. De acuerdo a las cifras está incorrecto porque menciona 254 en el párrafo. La letra C dice que los pilotos no piensan que sus naves ultraligeras sean fáciles de usar. Esto también es falso porque en el texto dice que es sencillo de utilizar. La letra D dice que los pilotos se rehúsan a armar o se niegan o no quieren armar las aeronaves ligeras, ¿no? Esto también es falso porque acá dice que es fácil de armarlo, ¿no? Se demora 40 horas. Y la letra D dice que los pilotos no necesitan un especial entrenamiento para volar estas aeronaves ultraligeras. Nos quedaríamos con esta última, puesto que es lo que se menciona en el texto, más o menos en la tercera, cuarta línea. Dice que un piloto sin experiencia lo puede volar. Number 17. Aprendemos del pasaje que las aeronaves o las naves ultraligeras, la primera dice que provides the only opportunity to fly affordably. Esto no se menciona en el texto, pero igual sabemos que no es cierto. La letra B dice que las naves ultraligeras no vuelan muy bien si su peso es menos de 254 libras. Esto es falso. La letra C dice que es barato, pero difícil de volarlo. Esto también lo descartamos porque es falso, porque dice que los pilotos sin experiencia lo pueden volar. La letra D dice que puede ser armado en corto tiempo. Bueno, si nos estamos hablando de una aeronave, y aquí en la tercera línea dice que se arma en 40 horas, entonces es muy poco tiempo para armar una nave, entonces nos quedaríamos con esta, ¿no? Que es la correcta. Y la última dice es solo permitido usarlo como lecciones privadas en vuelo recreacional. Esto no se menciona en el texto, entonces la descartamos, también nos quedamos con la D.
Dice, it is pointed out in the reading that se menciona en el texto, o es enfatizado en el texto, que la mayoría de los riesgos que envuelven volar aeronaves ligeras que volar las aeronaves normales. Esto es falso. La B dice que las naves ultraligeras pueden armarse más de una hora, ¿no? Eso también es falso, esta información. La C dice que el riesgo de tener un daño a los pasajeros en las aeronaves es muy reducida. Si vemos en el texto, más o menos en la tercera y cuarta línea, podemos deducir que esta es la respuesta, porque dice que los accidentes son raros y si se los hubiesen, no son de seriedad, puesto que aterriza bien lento, vuela también lento y tiene carga muy poco combustible. Entonces, hasta ahorita nos quedamos con la C. La D dice, el equipo de las aeronaves ultraligeras lleva más fragilidad que una... Esto de acá, que un equipo tradicional de vuelo, esto no se menciona en el texto, entonces también lo descartamos. Y las personas quienes pueden volar las aeronaves ultraligeras no necesitan licencia. Esto es falso, pero tampoco se menciona en el texto, entonces lo descartamos también. Nos quedaríamos con la C. Muchas gracias, cuídense, bye, take care, Bye, cuídense bye. mucho. Bye, bye. Cuídense Bye. también. Bye, bye. Bye. Bye.